Qué gusto, amigos televidentes. Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a este su programa Historia del Futuro, que en esta particular ocasión se fusiona con el programa Dile a un amigo, conducido por mi amigo y pastor Arturo Norero de la Iglesia Bautista Betania. En esta oportunidad vamos, a la luz de la profecía y de la palabra bíblica, a estudiar un tema bastante urticante, para lo cual hemos invitado en esta ocasión a nuestro amigo, el teólogo y pastor Yatensi Bonilla, vicepresidente del Seminario Ministerial Sudamericano, el Semisud, acá en la ciudad de Quito. Muy buenas noches, Yatensi, es un gusto tenerte acá. Buenas noches, David, y también Arturo, por esta invitación a este espacio para divertirnos un poco a favor de la palabra de Dios. Gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto verte. Excelente, y con una gran carga en mi corazón, al igual que ustedes dos. Y es increíble cómo Dios nos ha unido a nosotros tres para ser atalayas. Hoy vamos a ver un programa increíble, David, y vamos a ver también, Yatensi, las sectas en el Ecuador. Sí, es un tema muy importante. Sí, hay muchas personas que nos preguntan, bueno, ¿y cómo yo sé que a la iglesia que yo asisto, si es una iglesia sana o si es una secta? Y por eso queremos insistirle a usted, por favor, que tome papel y lápiz, porque lo que va a aprender el día de hoy va a ser algo de impacto. ¿Cómo usted va a conocer lo que es una secta? Y algo, David, que llega a mi corazón es, ¿por qué tenemos que hacer este programa? Es imprescindible. Lamentablemente, a lo largo de este tiempo, han abundado, como hongos, doctrinas que tienen un origen extrabíblico. Y nosotros, como siervos de Dios, estamos en la obligación de sacar a luz la verdad. Escuche, por favor, la tarea que Dios le encomendó al profeta Ezequiel. Tenga la amabilidad de ir a su Biblia, al libro del profeta Ezequiel, capítulo número 3, versículos 16 en adelante, que dice textualmente lo siguiente. Y aconteció al cabo de los 7 días, vino mi palabra de Adonai diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya sobre la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo le dijere al malvado, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al malvado, y él no quiere convertirse de su maldad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Esa es la razón. Y qué bueno que tenemos que hacer esto. Yatensi, ¿qué crees tú y por qué la importancia de instruir al pueblo sobre lo que es la religión, la iglesia y la secta? ¿Por qué no nos iluminas en este momento, por favor? Y todos, por favor, papel y lápiz, esto es muy importante. Esto va a ser de gran bendición. Vamos a hablar de las sectas. ¿Cómo identificar una secta? ¿Cómo identificar el líder de una secta? ¿Cómo saber si en la iglesia que usted va ciertamente es una iglesia sana? Por eso, Yatensi, religión, iglesia y secta. Bueno, el término religión lo estuvimos estudiando hace unas 2 semanas atrás. Viene de un término griego resis, que significaba antiguamente también servir. Es por eso que la mejor definición de religión la encontramos en Santiago, capítulo 1, versículo 27, que usted también lo leyó en un programa anterior. Lo leemos. Sí. Santiago 1, 27. Sí, señor. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea que en el concepto bíblico del Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento, religión tenía una connotación más de servicio en la pluma de los apóstoles. En la comunidad primitiva significaba servir, ayudar a las viudas, a los necesitados. O sea, era una religión al servicio del pueblo, no para explotarlo, sino para servir. Y no para ser servido tampoco. Exactamente. Okay. Ya en el término latino, relegare, que fue el verbo que se usó en latín para significar religión, se convirtió en algo netamente litúrgico, como hacer una celebración religiosa, ceremonial, en el culto o en la misa al Dios. Y también tenía una connotación con los antiguos pueblos paganos del antiguo Imperio Romano, que religión era más un homenaje, una fiesta a su Dios en la celebración cultural o litúrgica. Ahora, yo prefiero la definición de Santiago, usando más el término griego antes que el término latino, porque relegare significaba unir tradiciones para su Dios o su divinidad, en el concepto romano antiguo. Entonces, usemos más la connotación de Santiago, es servir, ayudar, según 1.27. El término iglesia, tiene una trayectoria bastante compleja en el mundo griego.
en la metafísica de Aristóteles, pero usémoslo más en el marco neotestamentario. ¿Qué significa iglesia? En cuanto a la terminología, viene de dos palabras griegas antiguas, ek y klesia. El término es eclesia. ¿Y qué significaba el término ek? Era una preposición que significaba desde, o sea, de adentro hacia afuera. Klesia, una reunión, una asamblea. La mejor traducción etimológica de eclesia es desde adentro, servir hacia afuera. Okay. La iglesia cristiana, entonces, ¿qué significa? Desde la definición de Pablo o los escritos neotestamentarios, significa un servicio que el núcleo o que la asamblea cristiana le da al mundo, no para explotarlo, sino para evangelizarlo, dignificarlo y entregarse al mundo para redimirlo. ¿Y qué es una secta? Es todo lo contrario de eclesia, es todo lo contrario de religión. Una secta es vivir una doctrina errada a la verdad del servicio en Cristo Jesús. ¿A qué vino Jesucristo a la tierra? A servir, no a ser servido. Amén. Lavar los pies de los apóstoles, a entregar su vida, a crucificarse, para servirnos y dar una esperanza. Entonces, ¿qué es una secta en el fondo? Toda secta busca su interés interno, tener dinero, gloria, fama, prestigio, su propia estructura, pero nunca sirve al mundo, a los demás o a las almas perdidas. Y permítame leer esto aquí un ratito, David, en Hechos capítulo 20, versículos 28 y 29, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. David, ¿cómo identificar una secta? Hay bastantes puntos que podemos compartir, amigos televidentes, para identificar al líder de una secta y lo que es una secta en sí. Partamos, por favor, del primer punto. Hablemos del idealismo que tiene una secta. El idealismo está fundado básicamente por personas que son decepcionadas, fracasadas, expulsadas de iglesias, que nunca se encontraron a sí mismas y en ninguna iglesia, entre comillas, encontraron satisfacción para sí mismos. Son nubes sin agua que son empujadas de un lado para otro. Los idealistas buscan algo que no se puede encontrar y que después termina recayendo en su propio beneficio cuando utilizan la fe como una fuente de ganancia. Partamos de ahí, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos identificar para una secta? Bueno, usted lo ha definido magistralmente. Realmente son antiguos líderes fracasados en sus iglesias, pero ¿sabe cuál es el problema en sí? Son líderes con intenciones de explotar o de servir o de humillar, y son gente codiciosa, que tratan de usar la fe y el sentimiento religioso que es innato en cada ser humano para estructurar un pensamiento o un idealismo que realmente ellos saben que es mentira, con intenciones que Dios sabrá cuáles son las intenciones de su corazón. Nefastas, obviamente, ¿no? Y no tienen una denominación. Se autotitulan interdenominacionales. De esa manera pueden albergar a toda la gente que se siente excluida de otras iglesias y caen en estas sectas. Eso es el idealismo. Pero también hay otra parte que es la autoridad. Muchas personas les gustan asistir a estos lugares porque tienen toda una infraestructura. Desde que usted llega es como un canal. Le dicen aquí empieza, termina, sigue, crece hasta llegar a ser líder. Les encanta el manipuleo y la organización dentro de las sectas. Eso también es muy... Una persona que sale de una iglesia tradicional, de repente ingresa a una de estas sectas y ven la bienvenida que les dan. Y aquí empieza en el número 1 y su meta es llegar al número 10 para ya ser doctos en la palabra de Dios, y lo que no saben es que están siendo doctrinados en la misma secta. Claro, es que hay que partir de un punto. Definamos lo que es autoridad a la luz de la palabra. Amén. Autoridad es servir, no es imponer. Es verdad. Bien Y dicho. lo que hacen en estas sectas es imponer el pensamiento del líder, el cual piensa por todos. La mentalidad del rebaño donde las ovejas dicen ve y el pastor es el que dice así se haga. Ese es el problema, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más podemos identificar en una secta, Arturo? Algo increíble en las sectas. Generalmente la gente sale de la tradición donde todo es meticulosamente en silencio, con luces tenues. De repente entran a estas sectas que tienen música, un entusiasmo increíble. Y la gente se siente, wow, llegué al cielo. Toda la gente me ama, la gente es muy efusiva, la música espectacular, el juego de luces se convierte en un show.
Y de esta manera la gente es atraída y después seducida para que entre en este canal dentro de la secta yatense. Mire, y